Bienvenidos, amigos. Un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, tal y como la semana pasada les acompañábamos precisamente en estos 4 majales, o marjales, como cariñosamente le decíamos, ¿verdad? Estamos en nuestro camposanto, nuestro cementerio, donde, como digo, ya la semana pasada aquí en nuestra alquería, pues reconocíamos precisamente este recinto, de qué fecha databa, cuándo se vino este cementerio aquí a esta zona alta de Motril, a ese pago de Roelas, sí, o a Viña Cazorla más tarde. Y bueno, y recordábamos precisamente este patio 2, que es donde nos encontramos en la actualidad. Recordamos que este precisamente era el origen del cementerio municipal motrileño. Posteriormente se hicieron el patio 1 y el patio 3 y ya las siguientes extensiones. También recordábamos, como no, bueno, pues algunas de las figuras ilustres que tenemos precisamente aquí morando en este cementerio motrileño, como por ejemplo el Marqués de Villamantilla, que lo tenemos aquí justo detrás. Bueno, recordábamos su historia, también a Palanco. A Palanco Romero. A Palanco Romero, catedrático de Historia y en la Universidad de Granada. Y bueno, y otras figuras que estuvimos recordando, como no, en ese último viaje. Y hoy pues vamos a seguir paseando por nuestro cementerio. Continuamos, Manolo, en este patio 2. Recordamos a grosso modo, cementerio de Motril comenzaba aquí, año... Pues con la epidemia de cólera, la primera epidemia de cólera que hay en Motril, en 1833-34, donde se hace este primer cementerio para... Antiguamente el cementerio del Carmen parece que no iba a dar para el tema de las posibles víctimas que hubiera en Motril, y con el tema de la epidemia de cólera, y los médicos aconsejaron hacer un cementerio fuera de lo que era el antiguo cementerio del Carmen, y entonces el Ayuntamiento de Motril adquiere este terreno de 2.100 metros cuadrados exactamente, que hoy nos enteramos que se llamaba, gracias a un señor que nos ha informado, se llamaba el antiguo Pago de Roelas. Toda esta zona era el Pago de Roelas. Posteriormente se conoció como Viña Cazorla o como Pago de los Jiménez Cazorla, pero originariamente era el Pago de Roelas. Es curioso porque antiguamente había una cruz cercana, debió estar por aquí, que le decían, y ya en el siglo XVII le decían la Cruz de Roelas. Incluso nos hablaban de un fielato de impuestos. De un fielato de impuestos que, claro, había una entrada de Roelas, ¿no? De Roelas, también le decían el fielato de Roelas. Un fielato de impuestos era una especie de aduana interna que había en aquella época. Pues, se cobraban impuestos internos. Cuando alguien traía comercio a Motril, productos a Motril a vender, cobraban un impuesto de entrada a la ciudad, y eso eran los fielatos. Y parece que este pago se llamaba Pago de Roelas, curioso para añadir a la historia del cementerio, porque además el nombre es muy antiguo. El nombre, claro, sí que lo había visto, no lo habíamos asociado con este terreno, pero sí que el nombre del Roelas y la Cruz de Roelas se remontaba pues nada ni menos que al siglo XVI, XVII, es decir, que ya debió existir. Posiblemente, no sé si López Lengo, hablábamos alguna vez del Pago de Roelas y pensábamos que Roelas podía ser un judío motrileño. Es curioso, ¿no?, como la historia se mantienen a veces los nombres de los pagos. En Motril es típico, ¿no?, porque tenemos pagos en la Vega de Motril que se remontan a la época de los musulmanes. ¿Por qué no remontarse esta zona de aquí también a esa época o al siglo XVI? Este patio es el primero del cementerio de Motril. Después se van añadiendo el patio, lo que hoy es el patio 3, el patio 4, el patio 5, para enterramientos en el suelo. Y aquí, a partir del siglo XIX, se permite construir, de finales del siglo XIX, se permite construir panteones, porque originalmente este patio era para enterramiento del suelo. Después, sobre 1850, permitieron construir nichos, y el ayuntamiento decidió construir nichos, y después permitió pues que parte del espacio se dedicara a panteones, a venderlo como sitio de enterramiento ya de más prestancia, que es lo que se acostumbraba en aquella época. El patio hoy en día pues todavía mantiene, y como tú comentabas, pues ni más ni menos que a uno de los personajes más importantes que ha dado la historia de Motril contemporánea, que era el Villamantilla, ¿no? A la vez gran desconocido para los motrileños. A la vez desconocido para los motrileños, Marqués de Villamantilla, Antonio Mantilla de los Ríos, que pues fue ni más ni menos que llegó a ser embajador de España en Estados Unidos, es decir, que tuvo hartos cargos,
Fue un revolucionario de su época, familia de los Burgos, y fue un personaje de una gran importancia. No muere en Motril, pero muere cerca, en Guarsos Castell, y lo trae la familia, la mujer, la marquesa de Esquilache. Segundo marido de la marquesa. Segundo marido, marquesa de Esquilache, deciden enterrarlo en Motril. En ese mismo panteón de Villamantilla estaba, como citabas antes, Romero Palanco, don José Romero Palanco, todo otro personaje en la cultura de la historia de la provincia de Granada, ni más ni menos que un gran catedrático de historia de España en la Universidad de Granada, y que fallece en 1936 por motivos de la Guerra Civil, y también está enterrado por deseo de su mujer, Lola Burgos, doña Lola Burgos, de Dolores Burgos. Decide enterrarse en el panteón de los Villamantilla, que al fin y al cabo es su familia, ¿no? Indudablemente la familia Burgos. Los primeros enterramientos, imagino, aquí, pues, lógicamente bajo suelo, aquí y luego ya posteriormente... Lo que había, es decir, todavía la construcción de nichos no era lo normal, es decir, en los años mediados del siglo XIX es cuando empieza a construirse nichos. Normalmente los enterramientos siempre eran en suelo, ¿no? Es decir, que algunos más poderosos pues hacían sus panteones, pero normalmente era enterramiento en suelo, que era lo normal, ¿no? Por eso se piensa siempre, ¿no? Es decir, cuando los médicos de Motril deciden aconsejar al ayuntamiento que compren este terreno, lo hacen pensando que es un terreno poroso, que no tiene fuentes de agua, con lo cual no podía contaminar el agua de Motril, estaba lo suficientemente alejado de las últimas casas, y entonces se edifica este patio. La puerta original yo creo que se conserva, si no se modificó cuando hicieron la capilla, se conserva prácticamente la misma. Estamos viendo que casi la media o las lápidas, sobre todo más antiguas, estamos hablando del año 30. Aquí sí, aquí en este patio, como se han reutilizado, pues seguramente los primeros nichos que se permitieron en este patio de 1856, 57, pero después se han reutilizado, y este patio fundamentalmente, si repasamos un poco las fechas de las lápidas más antiguas que quedan aquí, pues corresponden a años 20, años 30. Bueno, pues si te parece vamos a iniciar un poco nuestro recorrido, ¿no? Porque lógicamente pues son muchas personalidades y gente pues importante que al fin y al cabo han sido... formaron parte de la historia, claro, de Motril, cada uno en sus profesiones, en sus trabajos. Aquí tenemos una muchas familias conocidas, lógicamente, apellidos. Una tumba de Victoriano, Aspilea y Bellido, una de las familias que hoy no se conservan en Motril. Pero los Aspilea tuvieron altos cargos en Motril, incluso uno de ellos... Aizpiolea. Alguno de ellos fue hasta alcalde de Motril, a lo mejor en circunstancias del siglo XIX complicadas, pero alguno de ellos fue hasta alcalde de Motril, posiblemente este que tenemos aquí, entrado. Victoriano. El alcalde Victoriano, pues que viviría a finales del siglo XIX, murió en 1933, pues tendría posiblemente la misma familia, ¿no? El caso es que tuvieron, pues, cargos, y esto es posiblemente una de las tumbas. Yo me da la impresión de que está reutilizada, es decir, que por la cruz y tal está reutilizada. No son típicas los enterramientos así como lo estamos viendo en el cementerio de Motril. Sería del patio de enterramiento en el suelo que había antiguamente. Los Aspilea, de luego, tuvieron fama de personajes, los Bellidos, fama de personajes en Motril, gente de la burguesía motrileña, y seguramente este Aspilea debió estar pues, en el Motril de finales del siglo XIX y formar parte de esa burguesía motrileña, que incluso tuvieron cargos municipales y que tuvieron bastante historia en el Motril de esos años finales del XIX. Vemos a su lado también, precisamente, bueno, algunas que no están señalizadas, que no tienen lápida. Son las tumbas olvidadas, ¿no? Claro, que imagino que también serán bastante antiguas, ¿no? Seguramente, incluso es posible que buscando el registro de entierros del ayuntamiento, del cementerio, pudiéramos saber quién es. Pero están adosadas al viejo muro. Sí, se ve claramente que es el viejo muro del cementerio. Por eso digo que serían de las primeras, seguramente. Y además enterramiento en suelo, se ve claramente que ya han desaparecido en el resto del patio, es decir, no queda prácticamente nada más que los enterramientos en suelo. Aquí en esta que tenemos aquí está enterrado... También una familia muy conocida. Sí, claro.
Melero, familia Melero, don José Melero. Jiménez Melero, fundador de la... Don José Jiménez Melero. Fundador de Radiovisión en Motril, todo un personaje del mundo de la empresa en Motril durante muchos años, ¿no? Y el cual yo conservo un gran recuerdo, porque cada vez que necesitábamos algo para el área de cultura, el ayuntamiento, ahí estaba don José. Sí, ¿no? Y para las fiestas, y para los librillos de todas las fiestas. Para las fiestas yo recuerdo los cuadernos de patrimonio que publiqué en los años 90 y principios del siglo, siempre fueron financiados por él, es decir, siempre ayudó a que se publicaran la historia del patrimonio de Motril, ¿no? Sí, además, quiero recordar que ya cuando pasábamos por ciertas calles, pues hablábamos de cuando empezaban, ¿no? Cuando era claro, cuando hablábamos de la calle Fina. Hablábamos que allí empezó la familia Radiovisión, claro. Es decir, y que después tuvo una gigantesca importancia en el mundo empresarial y del comercio en Motril. Sí. No. Pero sobre todo yo lo recuerdo por la inestimable ayuda que siempre prestó en cultura en Motril cada vez que necesitábamos algo. Don José, que quiero publicar un libro, y José decía, vale, tira para adelante que aquí estoy yo. Sí. Una persona y por supuesto también un comercio muy involucrado con el tejido, ¿no? El tejido social, el tejido Motril, social cultural de Motril. Sí. La verdad que se le guarda un gran cariño, ¿no? A él y a toda su familia. Vamos a seguir continuando porque sí encontramos algunas lápidas mucho más antiguas, casi 30, todas las que hay de los 40. años 30, 40, años 20, y son las que quedan en esta zona. De verdad que hoy en día, hasta como se han reutilizado, pues hay muchas de ellas más modernas, ¿no? Pero este patio, en la segunda reutilización que se hace este patio, los años 20, años 30, años 40. Ya los años 50 es otro patio 5 creo que es cuando se hace otro patio que se añade a este porque ya este se había quedado pequeño, ¿no? Que el patio que dedicado a los 50, 60. Y en esta esquina, este mausoleo, esta capilla, también está enterrado otro de los personajes que no motrileños, pero sí que ha tenido muchísimas influencias en la historia educativa y cultural de Motril. Don Julio Rodríguez Martínez, un ministro de Educación en los años 70, principios de los 70, y gracias a él primero se intentó establecer la UNED en Motril, estamos hablando de principios de los 70, después la UNED llegó en el año 2000 o 2001, pero ya don Julio intentó y bueno, y nos podemos ver cómo durante su época se construye el Instituto Julio, que lleva su nombre hoy, Julio Rodríguez, y el Javier de Burgos, es decir, son los dos centros que desde su trayectoria ministerial y cultural y tal, y pues tuvo una gran influencia, incluso también tuvo una gran influencia en la creación del Centro de Cultura en Motril, que en aquella época también tuvo mucha importancia en la Asociación de Fomento para la Cultura en Motril. Don Julio pues tuvo una grandísima importancia, su muerte fue muy lamentada en Motril, porque además murió joven, y la verdad es que todo un personaje que no podemos entender un poco la historia contemporánea de Motril desde el punto de vista de la cultura, de la educación en Motril, si no hacemos referencia a don Julio Rodríguez, porque evidentemente el cambio que pega a Motril, que transforma a Motril educativamente, fue impresionante. Digo, la creación de un instituto lo fomenta, los motrileños, la Asociación de Acción Católica en Motril busca los terrenos y tal, pero desde el punto de vista de la concesión del instituto a Motril se hace gracias a él. Y la verdad es que, bueno, la UNED, es decir, nos podemos imaginar que es la época en que se intentó, después desaparece como ministro, muere y tal, y entonces todo ese proyecto desaparece, ¿no? Pero fue el primero que intentó crear un CEA Motril como centro universitario, incluso el Colegio Menor, que hoy es el colegio, una residencia del Colegio Menor, se creó como, la idea era que fuera residencia de los estudiantes de la Universidad de Motril, que era una universidad de verano, etcétera, etcétera. Fue todo un personaje, no se puede entender. De esas personas porque mira que hemos visto ya personajes, ¿no? A lo largo de nuestra alquería y hemos recordado,
como muchos algunos, motrileños y no motrileños, pero que tenían mucha relación con Motril, una vez que se iban fuera no se acordaban de Motril. Don Julio, que no era de Motril, además, claro, estaba casado con Mariberta. Pero por eso digo que pues, él sí ha tenido una gran querencia. Sí, totalmente, y además que él lo demostraba, ¿no? Es decir, quería Motril, la escuela de arte y oficios, ¿no? En aquella época, la escuela de arte hoy, Palacio Ventura, él que la inaugura y el que consigue que se derribe el edificio antiguo para crear un edificio más adaptado a las necesidades educativas de la época, es decir, que tuvo un papel en Madrid con el tema educativo impresionante, ¿no? Y cultural impresionante, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre pasa, ¿no? Estos personajes se olvidan con mucha frecuencia, pero en Motril a don Julio al menos se le puso una calle, se le puso un nombre a un instituto, pero tuvo, es decir, hoy no podemos entender el desarrollo cultural de Motril a partir de los años 70 sin la figura de don Julio, está claro. Don Julio Rodríguez fue todo un personaje en ese aspecto, conferenciante a nivel internacional, catedrático, es decir, que tuvo una historia cultural impresionante, educativa impresionante, y reflejó, quizás porque estaba casado con una motrileña, reflejó pues todos sus intereses en un Motril que estaba muy atrasado educativamente. En aquella época solo existía el Colegio de las Dominicas, el Colegio de los Agustinos, y la creación del Instituto Julio Rodríguez fue un auténtico revulsivo. Totalmente. En las historias educativas de Motril, y después el Javier de Burgos, es decir, el Instituto de arriba, como se decía en aquella época, el Instituto de abajo. Incluso para relanzar esa zona, porque aquello era prácticamente también un descampado. Era un descampado. Y bueno, pues dio la posibilidad de que muchos niños de Motril pudieran estudiar, y muchísimos niños de Motril pudieran estudiar. Incluso intentó modernizar el calendario educativo español, después se quitó, pero en su época intentó modernizar, empezar en enero y terminar en julio, y modernizarlo a otros niveles, y él creía que había que modernizar el calendario educativo español, y que se conoció pues en su época, pues aquello también fue un cambio importante. Es verdad que cuando desaparece Julio, el curso lectivo coincidir con el año, que coincidiese con el año. Y entonces pues se quitó, ¿no? Pero sí que los que vivimos aquel año 72-73 empezamos en enero los estudios universitarios. Y yo lo llegué a conocer personalmente, es decir, yo tuve muy buenas relaciones con él, hablé muchas veces con él, y siempre me pareció un hombre encantador. Me acuerdo de haberlo visto en Motril muchísimas veces, y un hombre pues que, como decía, no se puede concebir la historia cultural de Motril sin la figura de Julio Rodríguez, educativa de Motril, sin la figura de Julio Rodríguez en los años finales de los 60, primeros de los 70. Y que luego no solo deja un legado importantísimo, patrimonial, cultural, sino también pues, una extensa familia, ¿no? Una extensa familia, claro. Bueno, pues vamos a continuar, porque lógicamente son muchísimas las personas, ¿no?, que podemos ir recordando. Mucha gente, muchas familias que ya no existen en Motril, otras que ya han desaparecido, otras que ya no viven en Motril, pero bueno, este segundo patio al menos nos recuerda pues parte de la historia de los motrileños que vivieron en esos años 20-30, ¿no? Hay que decir que muchas se han modernizado. Sí, se han modernizado, se han reutilizado. Se han reutilizado. Los enterramientos se han reutilizado, pero sí que es verdad que tuvieron una importancia tremenda, muchos de ellos, ¿no?, en Motril, y que fueron personajes. Incluso en uno de estos nichos se enterraron, no hace mucho, las víctimas del polvorín. De la Iglesia Mayor, de 1938. De la Encarnación. Sí, aquí tiene la historia. La historia es muy curiosa, ¿no? Es decir, cuando Motril es tomado por las tropas nacionales, el cuartel de las tropas nacionales que entran en Motril se hace en la Iglesia Mayor. Y en la capilla de los Dolores, de la Virgen de los Dolores, que había construido el cardenal Belluga, se queda una cripta, y en las criptas se mete el polvorín. Y el 21 de enero de 1938 el polvorín estalla. Había una misa de difuntos aquella mañana y mueren unas cuantas personas. Estos restos en Motril no estaban puestos en el otro patio, pero no se sabía bien cómo controlarlos, y hace unos pocos años
ya se pudo saber exactamente dónde estaban enterrados y se han trasladado todos los restos aquí. Estaban antes en aquella zona del patio, la parte de atrás de aquella zona del patio, y se han trasladado aquí. Esta es una historia pues tremenda, ¿no? Es que la iglesia se le vino encima, es que la iglesia mayor se vino abajo, sobre todo la nave crucero, y lo que no sabía, lo que quedaba después de la guerra, por lo menos la obra de fábrica de la iglesia con el polvorín, fue lo raro es que no pasara más, ¿no? Es decir, claro, se quedó muy dañado. Se quedó muy dañado la nave crucero, después se reconstruyó y lógicamente regiones devastadas la reconstruye y Francisco Posada ahora va a escribir un artículo sobre la reconstrucción de la iglesia mayor, que lo tiene hecho ya, que se va a publicar próximamente en la futura revista Calá, y hablará de esto, hablará cómo terminó la explosión, cómo fue la explosión del polvorín y cómo se reconstruyó la iglesia. Y aquí tenemos enterrados pues a los restos de esos fallecidos en la explosión del polvorín, que es otro de los hechos, digamos, de los hitos de la historia de Motril contemporáneo. Es que aquello fue muy llamativo para los motrileños. Claro, y dramático, época, ¿no? Y dramático, claro. Les pilló allí, pues... Y dramático, lógicamente. Y esto, pues, sí que podría el ayuntamiento ponerle una lápida, no lo mejor, ¿no? Sí, claro, hacer algo, ¿no? Un poco más de recuerdo, de homenaje, ¿no? Sí. A ellos. Año 21 de enero de 1938. Aquí está enterrado don José de la Puerta y Domingo Ortigosa, que son los arciprestes de Motril, en aquellos años 30, la fecha de enterramiento 1932. Fue un cura muy conocido en Motril. Don José Puerta Bueno, el cura Puerta, arcipreste cura propio de la parroquia de la Encarnación. Sí. Y después Domingo Ortigosa, que fue el capellán del batallón de regimiento Oviedo número 8, que es el que estaba de guarnición en Motril en aquella época, ¿no? Murió el 21 de enero de 1938, estaba dando misa cuando estalló el polvorín. ¿Sí ves? 21 de enero del 38, ajá. 21 de enero del 38. Ah, es verdad, es la misma fecha. Él estaba ahí, claro. Estaba ahí. Estaba en la iglesia, le tuvo la mala suerte que le pilló a él. Y también fue un hombre muy, muy conocido del Regimiento de Infantería de Oviedo número 8, el que estaba de guarnición en Motril cuando estalla el polvorín. Ya hay mucha gente conocida aquí en este patio, la familia Molina, la familia Antunes, es decir, hay muchísimas, la familia Mejía, hay muchísimas González Carrascosa, es decir, hay muchas familias conocidas de Motril ya en este patio, y que además pues también ahí quedan algunos de los nichos más antiguos, que ya muchos de ellos no se mantienen, porque como decíamos, estas familias prácticamente han desaparecido casi todos, ¿no? Es decir, que prácticamente no quedan casi todos, nada, vamos, ya no quedan familias, entonces los nichos desaparecen, ¿no? Es decir, ya no los cuida nadie, ¿no? Pero que sí que hay muchísimas familias. Vamos del año 1928. 28, sí, este patio fundamentalmente 20 años 30 y años 40, los nichos, que digo que es una segunda reutilización, porque claro, los primeros nichos se hacen aquí en los años el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y no quedan. Por lo tanto, ha habido una segunda reutilización de estos nichos. Esto, al fin y al cabo, es un ejercicio de memoria, ¿no? Es decir, que prácticamente José Goicoechea, y Quijano, lo he visto en documentos antiguos de Motril. Capitán de corbeta de la Armada. Sí, el ayudante de Marina. Y ayudante de Marina de este distrito. Sí, y murió en 1918. En el 18. Que es posiblemente uno de los nichos más antiguos que están en este patio, en 1918. Sí. Este hombre sí que lo he visto en los documentos del archivo del Ayuntamiento de Motril, que es comandante de Marina,
hombre muy conocido en el Motril y murió en Motril. No era motrileño, pero murió en Motril. Y aquí está enterrado, claro. Ya hace ya tantos años que ya este nicho prácticamente no tiene nadie, porque además no eran motrileños. Aquí es otro nicho muy curioso. Este es la señorita María Luisa Fernández Álvarez, ¿no? Rodríguez, ¿no? Perdón, Fernández Rodríguez, ¿no? Que es muy curioso también este nicho. También es uno de los enterramientos antiguos, ¿no? Es decir, del patio. Alumna interna de 4º año del colegio. Está pegado. Del colegio Calderón de Granada. Murió a los 15 años. Es decir, que es otro de los nichos antiguos, de las lápidas antiguas de los nichos de este cementerio, de este patio. Cada uno de ellos tiene una historia, lógicamente claro. Son historias muy personales. Del año 33 tenemos allí a don Antonio Campos Sánchez. Son historias muy personales y que a veces, pues, claro, bueno, cada una es una historia, es una vida, es una claro, historia, una historia, una familia de Motril. Por eso siempre decíamos que esto es un ejercicio de memoria, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, el pasar por aquí de estos patios del cementerio del ayuntamiento, del cementerio municipal, pues uno recuerda, pues, los que hemos vivido unos cuantos años ya, recordamos gente que vivieron en otras épocas, ¿no? Hay que decir que además que la gente de Motril recuerda con muchísimo cariño a los suyos, ¿no? Porque claro, lo vemos siempre todos tenemos familia aquí. Bastante bien cuidados, con sus flores, Todos tenemos familia aquí. Familia Arcos. Familia Marsilio, también eran muy conocidos en Motril, que evidentemente pues toda esta historia está presente en estos patios del cementerio. Algunos de ellos ya se han olvidado, no sabemos de quién eran, pero muchos de ellos, pues sí, son familias muy conocidas. Algunos de ellos pues ya ni siquiera tienen la lápida, ¿no? Es decir, ya han desaparecido totalmente. 1929. Emilio Herrera Faura. Sí, la familia Herrera. Del año 1929, sí, puede ser, 28, 29, sí. Que esto es muy de los que quedan de los años 20, años 30 en el patio, ¿no? Es muy curioso y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esto es Han mencionado antes precisamente a don José López Lengo, que yo, de los recuerdos que tengo de él, también como gran historiador, gran amante de la historia de Motril y de las efemérides, etcétera, uno de sus ejercicios principales era venir al cementerio. Sí. Él se venía al cementerio y a partir de ahí sabía la vida de uno y la vida de otro. Yo vine varias veces con él aquí y muchas veces la he aprendido por muchas cosas, pues no solo porque he visto papeles antiguos del ayuntamiento, del archivo del ayuntamiento, entonces pues muchos de estos nombres te suenan, ¿no? De los más antiguos, lógicamente. Y otras veces porque venía con mi padre, pues mi padre que conocía también, pues te contaba la historia de él y don José López Lengo, que viene varias veces a ver algunos. Y cuando hice el librito del cementerio, pues también tuvimos tiempo para mirar la historia del cementerio de Motril y muchos de los enterramientos que hay aquí. Es imposible abarcarlo todo, pero sí que es verdad que tiene una larga historia. Es un lugar de memoria, ¿no? Y como lugar de memoria, pues son importantes para el patrimonio de la ciudad. Están los nuestros, está la historia de ellos, que por lo tanto es la historia nuestra, con lo cual... Es importante para la historia de la ciudad. Esto muchas veces pues resulta, pues a veces pues la gente no le gusta venir aquí, pero la verdad es que forma parte de la cultura, forma parte de la historia. Esto es pura historia motrileña, ¿no? Pura historia motrileña. Esta es la historia de las personas, muchos de ellos sin que sepamos nada, ¿no? Es decir, que es difícil son generaciones y generaciones de motrileños, no sabemos nada, quizás los que más conocemos porque que muchos no se prodigan han sido recogidos a nivel de datos porque han tenido cargos públicos y tal, pero
o porque así no han gente que ha tenido pues incidencia en la vida de Motril, sí, cierta relevancia, pero de todas maneras final, es lo mismo, ¿no? Es decir, claro, normalmente uno no cuenta su propia historia, claro, la cuentan los demás. Y si... El valor de la historia del cementerio de Motril es inmensa, ¿no? Es un lugar que yo diría que es uno de los lugares que los ayuntamientos a veces no, muchos sitios no los valoran, ¿no? Y hay que valorarlo, ¿no? Desde el punto de vista... Claro, porque sobre todo porque hay grandes figuras. Grandes figuras. Ha sido gente que ha sido alcaldes, por ejemplo, de sí, ahora veremos algunos, ¿no? Nuestros alcaldes, y que a lo mejor, pues, no sé, no es que estén en el olvido, pero deberían de estar un poquito más, a lo mejor, ensalzados, ¿no? Sí. Comerciantes motrileños, familia Baena, es decir, que hay gente, los familia Carrasco, comerciantes de Motril, que indudablemente pues tuvieron su importancia, ¿no? Y que repasar nombre a nombre es difícil, sería complicadísimo, ¿no? Pero que todos forman parte de la memoria, es decir, todos forman parte de la memoria. Cualquier lápida que nosotros veamos aquí, Laureano Rodríguez Barbero, pues otro de los periodistas que en Motril, los años 40, 50, uno de los personajes que revivieron la Semana Santa de Motril después de la guerra, y que periodista, escritor y periodista del Motril de aquellos años 40, 50 también. Laureano Rodríguez Barbero, sí, que también murió joven, y fue todo un personaje en su época, ¿no? Desde el punto de vista de la cultura, de la revitalización de la Semana Santa en Motril. Todo un personaje. Pues como bien decías, Manolo, la verdad es que la historia de ellos es la historia nuestra, muchísimas historias, pero nosotros hoy, si te parece, lo vamos a dejar aquí, en este patio 2, al cual hemos hecho una rápida visual de esas personalidades, de esas grandes familias que están albergadas aquí en este patio, como decíamos, donde se originaba concretamente nuestro cementerio. Recordamos que incluso hablábamos de la famosa puerta de entrada a este patio, que sería en su día la puerta de entrada al cementerio, ¿no? Sería la puerta original también. Veíamos también la puerta, en este caso, la ampliación hacia atrás, el patio, originariamente el patio 2, que era la parte de atrás, que se amplía con la segunda epidemia de cólera del año 50. Y se amplía también para enterramientos en el suelo, y que además estuvo enterramiento en el suelo hasta hace pocos años, ¿no? Es decir, es que y recordamos que arquitectónicamente es muy austero, una cosa sencilla, simple, no ha sido una gran... No ha habido nunca una incluso gran... a nivel de monumentos también, tampoco, bueno, pues también ha sido bastante austero. Bastante sencillo, ¿no? Siempre y austero. Los monumentos, los panteones, etcétera. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Hemos estado recordando el patio 2 con el Marqués de Villamantilla, la Condesa de Torre Isabel, hemos hablado de nuestro ministro, de Julio Rodríguez, lógicamente, recordando familias quizás también un poquito más actuales, como Jiménez Melero, también algunos de los primeros, aquel dramático suceso de las víctimas del polvorín, en fin, recorriendo un poquito nuestro cementerio, como decimos, en la originalidad de este patio 2. Si nos lo permiten, para el próximo programa nos vamos a centrar en el patio 1, donde también vamos a encontrar figuras ilustres de nuestro municipio, y a través de ellas y de su historia los vamos a conocer un poquito más. Así que nosotros, si parece, Manolo, les citamos a todos ustedes en la próxima alquería, aquí como siempre en Telemotril. Hasta la semana que viene. Adiós.